Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena casa. Hoy en este vídeo vamos a hacer un especial Halloween porque vamos a hablar de las brujas. Y para ello me he venido a un bosque porque es donde las brujas pues se reunían a hacer sus cosas de bruja. Pero no vamos a hablar de la bruja desde una perspectiva histórica, aunque la vamos a tocar un poco, sino que la vamos a hacer desde una perspectiva de ficción. La bruja como personaje durante las décadas y las centurias de la historia hasta el día de hoy. Dentro vídeo. You call me, but seems to be enjoying the fruits of my labor that came to me too young. My needs don't my virtue, I'm glad it seems to serve you that I was born a daughter and not a son. For if I'm going down, I guess I'll take you with me. Screaming bird sound and all full of like singing. And I will tell you now that I'm not even singing. There's no escape for some. La bruja es un personaje femenino que ha estado presente en una infinidad de cuentos y leyendas. Pero, ¿qué es exactamente una bruja? Vamos a empezar viendo la etimología, de dónde viene la palabra bruja y todo su derivado en diferentes idiomas. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, en singular, maléfica. En otros idiomas, por ejemplo en inglés, se denomina witch, en italiano, strega, en alemán, hexe, o en francés, sorcier o sorcière, que no sé muy bien cómo se pronuncia porque el francés me da asco, es broma. En latín vulgar se denominaba a las brujas sortiarius, que significaba como hablador de suertes o parlanchir de suertes. Esta palabra sortiarius viene de sortis, que a su vez en latín significa destino. La primera aparición de la palabra bruja, en su forma bruxa, data a finales del siglo XIII y su significado sería mujer con fama de usar fuerzas sobrenaturales para lanzar un maleficio. Por otro lado, la palabra witch, en inglés, el idioma así más cercano con el que podemos reconocer la palabra aparte del español. Witch viene de wicke, palabra de la cual después deriva wicca y que significa mujer sabia. También se habla de que su etimología en inglés viene del término egipcio bak, que significa poder femenino, mujer conocedora de su poder y en definitiva, mujer empoderada. Ahora vamos a ver algunas definiciones de brujas para poder concretar qué es exactamente una bruja, qué podemos reconocer nosotros como bruja. Para empezar, la RAE define bruja con bastantes acepciones. La primera, como embrujador que hechiza. Como vemos, es una definición bastante neutral. La tercera connotación se refiere a persona a la que se atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. La cuarta, hechiceros supuestamente dotados de poderes mágicos en determinadas culturas. Quinta, en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Sexta, mujer que parece presentir lo que va a suceder. Séptima, mujer de aspecto repulsivo. Y octava, mujer malvada. Estas dos últimas son de carácter coloquial, pero como podemos comprobar, cada vez que se refieren específicamente a una mujer, la connotación suele ser negativa. Y además, el término bruja no solo se utiliza para designar un tipo de hechicero, sino que además se utiliza como insulto. Y hablando de hechicero, podemos observar que hechicero y hechicera, según la RAE, tiene dos acepciones: uno, que practica la hechicería, y dos, que por su hermosura, gracias o buenas prendas, atrae y cautiva la voluntad y el cariño de las gentes. Niña hechicera, estilo hechicero. Esto es una connotación bastante mejor que la anterior. Hechicería, en cambio, tiene dos connotaciones y una de estas sería ejercer un maleficio, daño causado por el arte de la hechicería, sobre alguien por medio de prácticas mágicas. Una segunda acepción se trataría de seducir o cautivar intensamente a alguien, algo que va por otros derroteros de los que iba la propia palabra hechicero. La magia tiene otras dos acepciones. La primera, arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres inimaginables resultados contrarios a las leyes naturales. La segunda acepción sería encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. De nuevo vemos ahí un poco la relación con la hechicería. La brujería sería el conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Y el hechizo sería la práctica usada por los hechiceros para intentar el logro de sus fines o persona o cosa que embelesa o cautiva. Parece que los términos relacionados con la magia y la hechicería van encaminándose a una connotación de seducción, como para cautivar al otro. Esto es algo que veremos más adelante en el vídeo, pero que tiene que ver con la figura de la bruja y sobre todo de la bruja como femme fatale. Pasando al mago o la maga, que no es lo mismo que la bruja, pero
tienen unas connotaciones parecidas. Según la RAE, la primera acepción sería persona que practica la magia. Es una connotación bastante natural. La segunda, sin embargo, sería persona singularmente capacitada para el éxito. Es decir, el mago o la maga no tiene la misma connotación negativa que tendría la bruja, aunque realmente en esencia son lo mismo, porque ambos practican magia. Solo que la diferencia creo que estaría en que la bruja supuestamente lo usaría para el mal y el mago para el bien. Al fin y al cabo, el mago se utiliza en esta segunda acepción como un adjetivo benévolo, al contrario que la bruja, como vimos antes, que coloquialmente se utilizaba para designar algo malvado. Es interesante también mirar las acepciones según el diccionario de símbolos de Jean Chevalier y Alain Greenblatt, o no sé cómo se pronuncia esto, la verdad, lo siento. Para empezar, tenemos la segunda acepción de avellano. Este árbol y su fruto, la avellana, han desempeñado un papel importante en la simbólica de los pueblos germánicos y nórdicos. A menudo se convierte en el árbol del libertinaje. A lo de las prácticas de la Edad Media se explica la elección de la varita de avellano por los brujos y buscadores de oros. Los metales madurados en el vientre de la tierra madre, lo mismo que el agua de manantial, expresan su inagotable fertilidad, que provoca la varita de esta madera. Mannhardt señala en Normandía que se golpeaba 3 veces a la vaca con una varita de avellano para que diera leche. De las actas de un proceso de brujería datadas en 1596 en Hesse, extrae la cita siguiente: si en la noche de Walpurgis dicha bruja había pegado a la vaca con la varita del diablo, tal vaca daba leche todo el año. Así, el avellano, árbol de la fertilidad, se convierte poco a poco en el árbol de la incontinencia, de la lujuria y, en fin, del diablo. También es interesante el bastón, el palo o la vara, que se utiliza esencialmente como arma y sobre todo como arma mágica. Lo encontramos sobre todo en la leyenda de las brujas de la Edad Media acudiendo al sabbat a caballo de un mango de escoba. Es un símbolo de la montura visible, vehículo de sus viajes a través de los planos y los mundos. El palo aparece en las leyendas de brujería como varita, gracias a la cual el hada buena transforma a la calabaza en carroza y a la reina malvada en sapo. Y evidentemente también habría que mirar el término bruja. La bruja es la antítesis de la imagen idealizada de mujer. En otro sentido, la bruja ha sido considerada por la influencia de la predicación cristiana como una degradación deliberada de las sacerdotisas, de las sibilas y de las magas druídicas. Fueron disfrazadas de manera horrible y diabólica, y se ve a la bruja como servidora del diablo. No apareció ya más que como caricatura a partir de este cristianismo. Y las leyendas las han hipostasiado, vestido y animado como personajes hostiles. Para Grillot, por ejemplo, la bruja es la sacerdotisa de la iglesia demoníaca, y han nacido en países cristianos de la creencia en Satán, propaganda de la doctrina pastoral. También la iglesia tomó muy en serio la brujería como una manifestación de Satán. Y para terminar, el término Sabbat. El Sabbat sería la fiesta de la luna llena, Sabbater, cesar, cuando la luna cesa de crecer. Y luego la fiesta se habría extendido a cada una de las 4 fases del ciclo lunar, uniéndose así a la del séptimo día. Es a esta tradición antigua más que al relato bíblico del Génesis que se refiere el Sabbat de las brujas. Estas partían a caballo sobre una escoba, como hemos dicho antes, según la leyenda, reuniéndose en un claro del bosque donde formaban un gran tumulto y se libraban a escenas delirantes y espantosas. Es el aspecto nocturno del símbolo del séptimo día. Cuando Dios descansa, se agitan los demonios. En conclusión, podríamos decir que la definición de bruja es mujer que hace magia, básicamente. Pero como hemos dicho antes, hay connotaciones negativas y connotaciones más benévolas. Y habiendo terminado ya de definir lo que es exactamente una bruja, ahora vamos a irnos a los orígenes de la bruja como figura literaria. ¿Dónde comienza la bruja como figura literaria? ¿Cuándo empiezan los relatos a contar historias sobre mujeres que hacen magia y cómo presentan a estos personajes? Ateniéndonos a esta definición, históricamente no hay un origen definido de las brujas. Su figura ha estado ahí desde los primeros relatos e historias en la mitología y religiones anteriores al cristianismo, como menciona por ejemplo Ortega Muñoz. En una concepción elemental de la misma alcanzaríamos a retrotraer sus orígenes a la prehistoria, ya que las características animistas que presenta nos están descubriendo una antigüedad considerable de una práctica que continúa hoy en día. El marco cronológico es muy amplio, al igual que el geográfico, pues podemos percibir en un gran número de territorios compendios muy similares. Así que no podemos concluir exactamente cuál es la fecha o el momento histórico en el que aparece la bruja, pero sí podemos saber que está presente en toda la literatura conocida, desde la Odisea de Homero hasta Sabrina Cosas de Brujas. Vamos a hacer un repaso histórico de las diferentes etapas y brujas que ha habido en la literatura. No vamos a tocarlas todas, evidentemente, pero vamos a empezar por la visión más clásica, y con clásica me refiero a la visión grecolatina de la bruja.
¿Cómo y quiénes eran estas mujeres en la literatura de la época y qué imagen se tenía de ellas? Para empezar, en la mitología grecolatina teníamos a Hécate, Circe y Medea, 3 figuras muy poderosas que evidentemente son representadas como brujas. Dentro de estos mitos, Hécate era una divinidad, una diosa, asociada de diversas maneras con encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, conocimientos de hierbas y plantas venenosas, fantasmas, nigromancia y, por último, hechicería. La segunda siendo una hechicera poderosa pero trágica, a su vez cuyo enamoramiento la lleva a la desgracia, y la última, Medea, representada como una figura antagónica que intenta seducir al protagonista pero que al final también se apiada de él por esa misma atracción. Pasando también en esta época a la mitología egipcia, tendríamos a la primera figura o una de las primeras figuras veneradas como bruja dentro de esta mitología y dentro de la historia, que sería Isis, una deidad egipcia conocida por sus artes en la hechicería. Era una diosa conocida como la diosa más grande en magia de los dioses, o Isis, la diosa de la magia que hace magia. Esta Isis estaba íntimamente relacionada con la hechicería, incluso podría revivir a los muertos y normalmente recitaba encantamientos en los mitos e historias de la época. En el imaginario colectivo, la bruja siempre ha sido la representación femenina del mal, con poder para hacer filtros, pociones o encantamientos. No es de extrañar entonces que en la literatura su imagen se utilice como portadora del mal. Y todo esto ya desde la época de la tradición oral. Sin embargo, las primeras hechiceras no son todavía las brujas. Como apunta Lara, en la mitología griega, por ejemplo, los personajes de Circe y Medea son los precedentes remotos de lo que siglos más tarde será la categoría de las brujas. Son, según refiere la citada autora, las hechiceras primigenias, integradas en la categoría de clásicas, es decir, cercanas a la divinidad, caracterizadas sobre todo por su dominio de la fuerza de la naturaleza a través de su conocimiento de las hierbas y otros elementos que utilizan para su magia. Y sin embargo, estas brujas son representadas como antagonistas, pero también como mujeres poderosas. En el caso de las diosas, símbolos a los que rezar. En el caso de personajes como Circe y Medea, se presentan de una forma más humanas al ser afectadas profundamente por la traición, el amor y la tragedia. Con la llegada del cristianismo empieza a relacionarse la figura de la bruja con el diablo. Esta relación empieza a partir del siglo IV. Al condenarse esta idolatría hacia la magia y la hechicería, empieza a perseguirse a las mujeres con conocimientos y son condenadas a morir en la hoguera o en la horca. Entonces, a partir del siglo XV comienza la gran caza de brujas, que se da sobre todo en los pueblos germánicos, anglosajones y franceses. Por ejemplo, en España el caso más famoso es el de las brujas de Zugarramurdi. Este vínculo con el diablo, la aparición de la Inquisición, el papel del cristianismo y las condenas en la horca y la hoguera a estas mujeres están relacionadas íntimamente con la misoginia. La bruja siempre será la imagen más clara que se tiene de la mujer respecto a la misoginia. Son mujeres con poder, con conocimiento, sabiduría e inteligencia, que son temidas por los hombres y condenadas por ellos. Después de esta clara influencia del cristianismo, la figura o la imaginario colectivo de la figura de la bruja cambia. ¿Cómo vemos ahora a la bruja? ¿Cuál es el imaginario colectivo de la bruja? ¿Cómo nos imaginamos a una bruja? Cuando le preguntas a alguien por la calle, ¿qué es una bruja? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Vea, ¿qué es una bruja? Una bruja yo creo que es una señora con un gorro, un sombrero de pico, que se junta con gatos y es mágica. Tiene magia en su interior, o a veces no, a veces tiene un libro de encantamiento y bueno, era satánica también, según los cristianos. Evidentemente lo primero que se te viene a la cabeza es a la mujer con sombrero de pico, con un gato, una escoba, una olla para hacer pociones. Entonces, ¿cuál es exactamente la visión de la bruja? ¿Qué hay en el imaginario colectivo? ¿Qué es realmente una bruja ahora mismo en la cabeza de las personas? La figura de la bruja ha estado siempre en constante cambio y evolución, aunque sí que hay una serie de características y pautas que se repiten y que constituirían la imagen de la bruja más tradicional. Para empezar, la bruja es la representación femenina del mal, portadora de desgracias. La bruja siempre es una mujer. Tiene dominio de fuerzas naturales a través del conocimiento de hierbas y otros elementos para su magia, crean sustancias repugnantes y brebajes. Esto tiene que ver con la vinculación femenina con la naturaleza. Casi siempre tienen una presentación con una connotación negativa, como seres malvados, y esto viene dado por la misoginia.
Es un personaje que se presenta como una mujer fea, desagradable, mayor, que esconde su fealdad tras un disfraz, básicamente un monstruo. También está presente el tema de la metamorfosis, muy típica, por ejemplo, la del gato o el ave. También el pacto con el diablo, que esto viene dado tras el advenimiento del cristianismo, que demoniza los cultos paganos. Es decir, la bruja es satánica, una aliada del diablo. Tras la llegada de la Inquisición, los aquelarres se ven como una herejía. Son herejes las brujas, muy lejanas al ideal de la Virgen María, que sería el ideal de mujer de la Edad Media. También es importante la capacidad de volar y la figura de la escoba, como hemos estado hablando, y también el acompañante, por ejemplo, el gato negro, relacionado con el culto que tenía en el antiguo Egipto. Ahora vamos a ver a la bruja como figura trágica y malvada. Vamos a ver algunos ejemplos, no todos, porque si no este vídeo no acabaría nunca, pero vamos a empezar con Medea. Comenzando con Medea, por ejemplo, como hechicera que se vuelve loca, la leyenda dice que en las argonautas Jasón debe pasar una serie de pruebas que consigue superar con la ayuda y magia de Medea, que se enamora de él. Medea le ayuda a conseguir el vellocino de oro, drogando al dragón que lo custodiaba y huye con él a Grecia. Medea matando a su hermano en la huida, solo para que más tarde Jasón la abandone por otra mujer, lo que provoca la muerte de sus 2 hijos. Medea es la mujer corrompida, muestra una evolución hacia el mal y la locura, presentada al principio como una especie de heroína que ayuda al héroe, al final es traicionada por este y termina por convertirse en un personaje antagónico. Vengativa y atormentada debido al desamor, es presentada como una figura trágica. La otra contraparte sería Circe, que convierte a los hombres en animales. En la Odisea de Homero, ella invita a los marineros de Odiseo a entrar y los convierte en cerdos. Aquí vemos la visión que se tiene de Circe en la literatura y en el arte. Este ser poderoso que superó a su madre en conocimientos y en la ciencia de los encantamientos cuando llega a su edad adulta. Convierte a los hombres en otros especímenes y que a su vez utiliza su evidente belleza para seducir a la protagonista de la historia. Esto tiene cierta tendencia artística y literaria de presentarla como lo que hoy día conocemos como femme fatale. Una tendencia muy impulsada por los prerrafaelitas, como una mujer astuta y con numerosos conocimientos, pero que usa de forma confiada su cuerpo para atraer a sus víctimas. Además, a Circe se la asocia con diferentes penas amorosas, siendo dominada por una fiera pasión que conduce sus actos. Por otro lado, antes hablábamos de Isis. La deidad egipcia fue adorada antes del ascenso del cristianismo. Se decía que su poder mágico era mayor que el de los demás dioses y se decía también que protegía al reino de sus enemigos, gobernaba los cielos y el mundo natural y tenía poder sobre el propio destino. En la leyenda de Isis y los 7 escorpiones, que aparece escrita en la Estela Metternich, termina con "Yo soy Isis, la gran maga, la señora de la magia y señora de los hechizos". Y en el papiro de Turín se dice que en ese tiempo estaba Isis, una mujer hábil en brujerías cuyo corazón estaba cansado de vivir para siempre entre los hombres, pero también juega el papel de esposa, hermana y doliente. Muchos textos funerarios recogen las palabras de la diosa expresando su dolor por la muerte de Osiris, al que más tarde resucitaría. Otra deidad, esta vez en la mitología grecolatina, sería Hécate. En la antigua Grecia se ponían en las fronteras como protección frente al peligro imágenes de Hécate, como diosa liminar, que podría jugar también dicho papel protector. Se hizo común poner estatuas de las diosas a las puertas de las ciudades y finalmente en las puertas de las casas. Con el tiempo, la asociación con el alejamiento de espíritus malignos llevó a la creencia de que ofender a Hécate también los atraía. Sí, surgieron las invocaciones a Hécate como gobernadora suprema de las fronteras entre el mundo normal y el de los espíritus, al ser una divinidad que le rendía culto. Actualmente, en religiones neopaganas y en la Wicca, Hécate es fundamental como figura y símbolo al ser la diosa de la hechicería. En otros mitos, como son los artúricos, encontramos a Morgana. La materia de Bretaña, como se conoce a los mitos artúricos, empieza a sonar en el siglo XII a partir del siglo Historia Regum Britannia, escrito cerca del 1136, como una manera de ensalzar el patriotismo, mezclando las historias de reyes con mitos y leyendas, como ya hizo Virgilio con la Eneida, por ejemplo. En este contexto, el personaje de Morgana es una hechicera medio hermana de Arturo y es común que se presente como antagonista de estas historias y rival de Ginebra, que es la esposa de Arturo, aunque en alguna ocasión también llegan a referirse a ella como una sanadora e incluso como un hada. Sería la contraposición de Merlín, que es un mago mayor y sabio que ayuda a Arturo.
E incluso tenemos figuras históricas que se convirtieron en leyenda, como es el caso de María Padilla, apodada la Reina de las Brujas. La Reina de las Brujas, María de Padilla, fue una persona real que vivió en el siglo XIV en España, que se convirtió parte del folclore andaluz en forma de bruja, porque en vida era una persona no muy apreciada en la corte por sus actitudes. María de Padilla pasó al universo mítico andaluz en forma de perversa y poderosa hechicera. A los niños se les decía que si no se portaban bien, María de Padilla aparecería en un carro de caballos envuelto en llamas y acompañada de un diablo cojuelo, un personaje del folclore popular habitualmente señalado como ayudante de las hechiceras. Y aún hay pueblos en Sevilla en los que se canta Te conjuro con María de Padilla y toda su cuadrilla. En la mitología eslava, por ejemplo, tenemos a la Baba Yaga, que es vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y los dientes de acero, y vive en una choza que se levanta sobre dos enormes patas de gallina que le sirven para desplazarse por toda Rusia. Aparecen muchos cuentos infantiles e historias del folclore ruso. Y también podemos pasar por los cuentos europeos clásicos. Los hermanos Grimm empezaron a recopilar y a elaborar cuentos de la tradición oral justo después de la época de la caza de brujas, de 1812 a 1815. Estos libros de relatos contienen historias como la de la Blancanieves, la Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel o la Bella Durmiente. Y la bruja siempre es la malvada mujer fea que come niños. Sus vestimentas son oscuras y generalmente, además de la escoba, portan un sombrero puntiagudo. Y van acompañadas de un gato negro. Viven aisladas del resto de la sociedad, como en Hansel y Gretel, y hacen pócimas y maleficios para causar daño a las personas, como ocurre en Blancanieves. En ningún momento la bruja es la protagonista de la historia, ya que en este tipo de cuentos el bien siempre triunfa sobre el mal, y los malos siempre acaban siendo castigados. Es normal que este sea el papel de la bruja malvada, ya que en los cuentos infantiles el conflicto se reduce lo máximo posible, el bien contra el mal. Y si volvemos a España, tenemos incluso a la Celestina, que también se considera bruja. Cuando Calisto pide ayuda a Celestina para enamorar a Melibea, la pasión de Melibea es producto de los conjuros de Celestina. Y es que la Celestina embruja a Melibea y también la manipula. Hay mucho debate en torno a la tragicomedia de Calisto y Melibea y el tema de la magia y de si realmente afecta a la historia o simplemente es un accesorio. Sin embargo, su mención es activa y no se puede debatir. Se describe a la Celestina como una vieja de rasgos diabólicos, de cara muy arrugada, barbuda y con la marca de una cuchillada o garra del diablo en la cara, sello de los adeptos de Satán. Y además es adicta al vino. Tiene una botica y trabaja con diferentes ingredientes y se puede suponer que Celestina poseía saberes médicos gracias a la relación que había entre la magia y la medicina. Además, por ejemplo, el pasaje del cordón es básicamente lo que se conoce como un amarre. Oh diablo, a quien yo conjuré, ¿cómo cumpliste tu palabra en todo lo que te pedí? Como vemos, se menciona al diablo. Es una mujer manipuladora, una alcahueta que se mueve por los rincones más oscuros y bajos de la sociedad, y la culpable del desenlace de Melibea de forma casi directa, pues si ésta no hubiese estado loca de amor por su embrujo, no se habría suicidado. En conclusión, no podemos citar más ejemplos, pero al final todos parten de la misma raíz. Las brujas son vistas como personajes estereotipados, son malvados, totalmente oscuros, no tienen ningún tipo de arco de redención ni de personaje. Históricamente son las antagonistas de las historias, las personas malvadas, eso que se cuenta a los niños para que se duerman y no se queden despiertos por la noche, es decir, la villana. Hacia los años 60, con el creciente auge del feminismo y la aparición de la Wicca, la bruja comienza a reclamar su espacio. Como movimiento reaccionario, las brujas empiezan a ser personajes principales y hacia los 90 ya son protagonistas y no antagonistas de sus historias. Incluso en el año 1900 tenemos el ejemplo de El maravilloso mundo de Oz, donde se refieren a Glinda como la bruja buena del sur. Este libro, por cierto, o esta novela fue censurada en el año 1928. En lengua inglesa tenemos películas como The Craft, donde la brujería se utiliza para explorar las relaciones de poder de un grupo de chicas adolescentes. Sabrina, tanto la serie original como el remake de Netflix, siguen la vida continuada de la protagonista viviendo diferentes aventuras. Evidentemente hay que mencionar a Salem, el gato negro, y en la de Netflix incluso se explora la relación con su padre Satán, pero siempre desde un punto de vista positivo. Sabrina como tal y muchas de las demás brujas son personajes grises e incluso luminosos. En Practical Magic, o prácticamente en magia,
Tenemos un contexto de rom-com noventera, pero lo más importante de esta película es la relación de las hermanas y su aventura para librarse del exnovio tóxico. La escena final es un aquelarre de mujeres cuyo poder es definitorio para salvar al personaje de Nicole Kidman. La Bruja fue la primera película de Robert Eggers que contextualiza en el siglo XVII y trata sobre una familia puritana maldecida y exiliada de su pueblo. La imaginería de la película y el énfasis en el diablo y la cabra como símbolo, hasta llegar al clímax final con el Sabbat en la hoguera, ofrece una visión más cristiana de las brujas. También podemos hablar del clásico Hocus Pocus o El retorno de las brujas, en el que Disney nos regala la visión clásica de las brujas, la del gato, las escobas, los calderos y los sombreros de pico. Una aventura infantil que recuerda más a Roald Dahl y a la caricatura que hace de estos personajes, y sin embargo las hermanas Sanderson tienen cada una personalidad diferente, pero todas con un gran carisma. La Bruja de Blair es la pionera del found footage, una peli de brujas en la que realmente no aparece ninguna bruja y solo se le intuye. La bruja en realidad es una leyenda de la zona, los símbolos son realizados con ramas de los árboles y el entorno del bosque nos vuelve a traer la relación de la bruja con la naturaleza, aunque aquí actúa como agente del mal. Volviendo a Disney, por ejemplo, tenemos también Witches, una aventura familiar donde las brujas son buenas y deben detener al villano principal y asesino de su padre, al estilo clásico del Disney de los 2000. Tenemos el retelling, por ejemplo, de Hansel y Gretel de 2013, es así más cañerito y también ofrece una perspectiva de la bruja como personaje antagonista. Así como lo era Las Crónicas de Narnia, donde la bruja es malvada, pero también tiene una relación con la naturaleza al ser sus poderes dados por el hielo y el frío. Y por supuesto teníamos que hablar de Las Brujas de Roald Dahl, tanto sus versiones cinematográficas como la novela ofrecen una visión clásica de la bruja, repugnante y caricaturesca, que convierten a los niños en animales para comérselos. Presenta una sociedad donde las brujas viven en secreto y se esconden a plena luz del día. En lengua española, por ejemplo, tendríamos la película de Las Brujas de Zugarramurdi, mujeres que van a por los hombres, interesante porque presenta una deidad de las brujas a la que hacen sacrificios y que no es Satán. Otra gran película sería Aquelarre, que ofrece una interesante visión de la iglesia hacia las brujas, el Sabbat, y con un final bastante abierto que queda a interpretación del espectador. Una trilogía interesante es El clan de la loba, que ofrece personajes grises y además dos clanes de brujas enfrentados, pero que también presenta una profundidad en la relación entre madre e hija. En literatura europea tendríamos, por la parte de literatura infantil, Kika Superbruja, donde la protagonista ayuda a los demás y hace unos life hacks guapísimos por medio de la magia que obtiene gracias a un libro o grimorio. Fairy Oak es una sociedad en la que las brujas conviven con los humanos y se hace hincapié en la importancia de la naturaleza y su relación con la magia de las brujas. Y yendo hacia algo más adulto, por ejemplo, The Witcher, el brujero, sería una saga grimdark, pero un mundo en el que las mujeres tienen gran parte del poder al ser casi la mano derecha de los reyes. También tenemos las conspiraciones o la logia de hechiceras. En la cultura oriental también tenemos, por ejemplo, Doremi, de género infantil, que presenta un grupo de brujas buenas. El viaje de Chihiro, donde la villana principal es muy grotesca y usa la magia solo en su beneficio. El castillo ambulante, que básicamente hace lo mismo. O Soul Eater, que tiene como protagonistas a todas las criaturas que normalmente son villanas y las brujas no iban a ser menos. Además, humaniza a todas estas criaturas. Y como último ejemplo más actual tendríamos ahora la serie de Agatha All Along y WandaVision por defecto, una serie que está haciendo un pelotazo y que sigue a un aquelarre teniendo como protagonista a una antagonista de la serie anterior y humanizándola, además de todas las referencias, películas y libros de brujas que hay en cada capítulo. Actualmente vemos cómo las brujas se empiezan a colar en todo tipo de historias y abandonan ese rol de villanas y seres amenazantes. Obviamente suponemos que se seguirán haciéndose historias en las que la bruja tenga un rol antagónico, pero ya no solo se limitan a eso. La hechicera ha evolucionado y puede llegar a tener muchas facetas en diferentes historias, como heroínas que rompen estereotipos del género fantástico, como madres dispuestas a dar la vida por sus hijas, como mentoras y aprendices, como gobernantes y deidades. Ahora se ha abierto un sinfín de posibilidades para estos personajes y los temas que se pueden tocar con sus historias. A través de la bruja se empiezan a tocar más temas que expanden la fantasía y el papel de la hechicería dentro de esta.
Se utilizan a estos personajes para hablar de la familia, la maternidad, el poder, la avaricia e incluso para ilustrar la misoginia. Se pasa a empoderar a estas mujeres y su magia, convirtiéndolas no solo en protagonistas y villanas, sino en personajes grises y tridimensionales, diferenciados entre sí, más humanizados y reales. Como hemos estado viendo a lo largo de este vídeo, la magia de las brujas originariamente viene dada por la naturaleza. Tenían conocimientos de esta y sus pociones y hechizos venían dadas por ella. Sin embargo, a partir del cristianismo, esto se reduce solamente al pacto con el diablo. Sin embargo, de nuevo, la magia sigue evolucionando y es a partir de esta década de los 60 que la magia vuelve a sus orígenes y vuelve a ese estado de naturaleza. Con todo este culto al diablo aparecen términos como el del sabbat y los aquelarres. Es interesante volver a la definición de aquelarre, la junta o reunión nocturna de brujos y brujas con la supuesta intervención del demonio, ordinariamente en figura de macho cabrío, para sus prácticas mágicas o supersticiosas. El sabbat viene a ser básicamente lo mismo. En las leyendas y creencias sobre la brujería sería un aquelarre. En los juicios de las brujas se habló de la misa negra. Al final de esta, el demonio copularía con las brujas y supuestamente sodomizaba a los brujos, y después comenzaba una orgía en la que volvían a participar el diablo. Brujos y brujas se mezclan sexualmente y aparean unos con otros en total promiscuidad sin consideraciones de sexo ni grados de parentesco. De nuevo, representando a la bruja como lo contrario a la mujer ideal, la Virgen María, haciéndola acostarse con el demonio y por tanto pecar. Siempre se ha tenido la idea del aquelarre, del conjunto de brujas que se reúnen en los bosques. Esta idea se ha ido transformando a una especie de sororidad, una hermandad de la que se extrae ese poder. Juntas, las brujas son más poderosas. Actualmente, el aquelarre se corresponde con el término inglés coven, un grupo de brujas reunidas. Es decir, ahora el aquelarre se utiliza para designar a un grupo de mujeres poderosas y no implica necesariamente al demonio. El sabbat, esta junta de brujas en los bosques, fue condenada por el cristianismo, pero actualmente vemos cómo esto se ha revertido y en vez de representar tan solo la unión con el diablo, también se usa para representar la sororidad entre mujeres. Ejemplos como Practical Magic, donde las mujeres se unen para salvar a otra, aquelarre, donde utilizan la excusa del sabbat para ganar tiempo y salvarse entre ellas, en The Craft, donde necesitan a un grupo de 4 chicas para obtener un poder completo y poder invocar a Manon. Se utiliza este sabbat, este aquelarre de brujas, para representar la unión de las mujeres y sentenciar que juntas son más fuertes. Y hablando más en profundidad de la magia, en la época clásica más relacionada con la naturaleza, con el cristianismo viene dada por el diablo, pero en el siglo XX y XXI empieza a ser representada también como una ciencia que debe ser estudiada y vuelve a sus raíces, siendo una magia más natural. Tomando de ejemplo Fairy Oak, su autora decía que necesitaba un lugar que tuviera muy presente en la naturaleza, pero al mismo tiempo requería el ambiente de una ciudad pequeña. Por eso aquí en Fairy Oak es posible la convivencia entre seres mágicos y humanos, entre brujas, hadas y personas. Puedo decir que es una trilogía ambientada en el norte de Europa. Requería un lugar donde simultáneamente estuviera el mar, lagos, montañas, la mayor cantidad de ambientes posibles. El libro describe una naturaleza real. El resto de la idea es una metáfora del equilibrio que debemos tener en la Tierra y que no podemos alterar. Y esta representación e importancia de la naturaleza la vemos también en otras sagas donde las brujas extraen su poder y conocimientos de esta. A día de hoy, esta relación con el pecado desaparece, así como la idea o la contraposición de la bruja frente a la mujer ideal representada por la Virgen. Además tenemos esta idea de magia como ciencia que intenta mezclar lo místico con lo científico, lo probable. Y para finalizar, y como no podía ser de otra manera porque este canal es de la tumba sellada, vamos a hablar un poco de nigromancia y de la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Y para ello volvamos a las definiciones. La magia blanca es la magia natural, magia que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. Sin embargo, la magia negra es un rito supersticioso que trata de propiciar la ayuda del diablo para conseguir cosas extraordinarias. Y la nigromancia en sí tiene 2 acepciones. La primera, adivinación mediante la invocación de los muertos, y la segunda, más coloquial, magia negra. Pudiendo concluir que, sin estar relacionada específicamente con el diablo, la nigromancia se trataría más de magia negra que de magia natural o magia blanca. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, el especial Halloween. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que no haya quedado demasiado largo porque si no la María del futuro me va a estar queriendo matar. Espero que no.
Y, pues bueno, esas cosas, ¿no? Compartirlo, suscribirse, darle like, no sé qué, no sé cuánto. Se van a venir cositas en el canal. Hay una cosa muy chula que va a venir el próximo fin de semana. Si no me equivoco, este vídeo se sube el día que quiero que se suba. Y ya estaría. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado el tema de las brujas. Que dejéis recomendaciones de brujas también en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Nos vemos con el Nemo. Chao.